Bueno, como verán, chicas, son muchas las posibles preguntas. Están todas las preguntas y las respuestas en el manual. Eh, Esto que les decía, habíamos quedado que he hecho mientras estaba sin trabajo. ¿Y cuántos días faltó al trabajo a la escuela el año pasado? Es importante. Es para evaluar nuestra puntualidad, nuestra responsabilidad. Bueno, van a ver que todas estas preguntas con las respuestas están, practíquenlas frente a un espejo o con algún familiar. Yo tenía alumnas en algunos cursos que eran parientes, entonces por WhatsApp incluso se hacen las preguntas una a la otra. Bueno, ustedes verán la mejor forma de practicar. Es importante, esta es la evaluación final que van a tener para aprobar el curso. Tienen que estar muy preparadas, muy sueltas, pero como no estudias de memoria, sino como ya incorporadas y poder responderlas en forma natural y suelta. Esto nos va a permitir todo esto que van a practicar en estos días, van a ver la importancia de, me preguntan sobre mis estudios, saber cuál es el título de egresado que salí del secundario, bueno, si salí, qué materias me quedaron, si no lo terminé. Bueno, todo eso lo vamos a hablar cuando veamos currículum. Pero es importante que vayan viendo el perfil que cada una tiene, todas sus fortalezas, todos sus conocimientos, todo lo que hicieron, todas sus experiencias laborales, formales, informales, si participaron o tienen un hobby, si participaron en alguna actividad deportiva, barrial, etc. Todo eso va a servir para armar el currículum y son cosas que les pueden preguntar en la entrevista. Bueno, va cerrando la entrevista y nos dicen, bueno, ¿quiere hacer alguna pregunta? Es importante también, cuando se va cerrando la entrevista y nos hacen esta pregunta, no decir no es que no tengo nada para preguntar, sino preguntar cosas que pueden demostrar también que soy una persona formada, que entiendo de lo que es una institución educativa. Puedo preguntar sobre estas que están acá, no se adecuan tanto a la parte educativa. Puedo preguntar qué tipo de plan de estudio tienen, bueno, pedagógicamente si tienen jornadas pedagógicas, si tienen un manual de procedimientos de trabajo, si yo llegara a quedar en el puesto, quién sería el área que me supervisarían las tareas, cuáles serían las tareas y responsabilidades para la persona que quede en el puesto. No decir para mí, que yo todavía no sé si me van a tomar o no, pero sí para cuáles serían las tareas designadas para este puesto que están buscando ustedes cubrir. Hay muchas posibles preguntas. Elijan como ejercicio las que son más adecuadas para el puesto de trabajo que van a buscar ustedes y busquen tenerlas más o menos preparadas. ¿Sí? Es importante hacer alguna pregunta. Esto si existe algún tipo de prueba. Bueno, preguntas no están estas que están en el manual. Acuérdense que Relaciones Humanas atraviesa todos los cursos de FIDE, por lo tanto en el manual está genérico para todas las materias, para todos los cursos, ¿sí? Entonces, busquen alguna pregunta que sea interesante para hacer en el área educativa en el puesto que ustedes se van a postular. Ven acá en esta filmina, van a ver un resumen de todo lo que hemos hablado. Preguntas frecuentes. ¿Cuáles son las preguntas? Si ustedes entran en internet van a ver qué es lo que estamos diciendo, que está en el manual. Hay muchas páginas de internet que tienen el mismo tipo de preguntas. ¿Por qué desea trabajar con nosotros? Bueno, todo esto que acabamos de hablar y preguntas que puede ser el candidato o el entrevistador. Las mismas que yo más o menos he estado diciendo, estas pueden ser más acordes para el tema educativo. Y después de la entrevista, ¿qué hago? Recién decíamos, ¿no? ¿Cómo cerrar una entrevista? Bueno, también me pueden decir, ¿quiere hacernos alguna pregunta? O también me pueden decir en el cierre de la entrevista algo más que quiera decirnos que hasta ahora no le hemos preguntado.
Bueno, y ahí podemos seguir resaltando nuestros puntos fuertes, remarcar por qué somos los mejores para ese puesto de trabajo. ¿Está? También le podemos decir si hay alguna otra cosa que le gustaría saber de uno. Podemos hacerle preguntas o aprovechar ese tiempo también, sobre todo si nos dicen alguna pregunta, hacemos este tipo de preguntas de entre estas y las de las filminas anteriores. Y si nos dicen algo más que quiera decir y resaltamos cosas de puntos fuertes que a lo mejor se dijeron rápidamente en la entrevista o que no tuvimos la posibilidad de decirlo porque no nos preguntaron. Al final de la entrevista estrechamos la mano al entrevistador, le agradecemos el tiempo dispensado y le decimos que bueno, que quedamos a la espera de novedades. Por eso una de las preguntas que podemos hacerle es cuánto tiempo lleva la selección y si después, si uno queda o no queda, aunque no quede en el puesto de trabajo, te avisan. Entonces, cuando cerramos la entrevista, podemos decirle que quedamos a la espera de las noticias suyas o cualquier otro comentario en forma de también acompañar el cierre de la entrevista que hace el entrevistador. Nosotros dentro del DESPIDES, cuando es la entrevista presencial, se toma con dos docentes, el docente de otro docente de relaciones humanas toma a mis alumnos y yo tomo a sus alumnos. Es importante dos docentes para la objetividad de la entrevista. Uno termina generando un vínculo con el alumno o también el alumno puede sentirse que uno es subjetivo y porque siente que no tiene un feeling con el docente, bueno, no le aprobó la entrevista, entonces por eso es importante ser dos docentes. El alumno entra, tiene que golpear la puerta, pedir permiso para pasar, los hacemos sentar, ahí evaluamos la imagen hablada, cómo se sientan, la postura, hacemos las preguntas, decimos si nos tiene alguna pregunta para hacernos, también en algunas ocasiones les decimos si quiere resaltar algo más de la entrevista y después les pedimos que nos esperen un ratito afuera. Ahí como docentes evaluamos cómo les fue la entrevista, ponemos la nota y las volvemos a llamar ya para darles el resultado del examen. Si lo vamos a hacer por el sistema Zoom o por videollamada, depende, por red de video, depende del sistema que la institución vaya a usar. En el momento, a lo mejor en junio ya se pueden tomar exámenes presenciales, pero llegado el caso, la entrevista les vamos a contar bien cómo la vamos a ir haciendo, ¿sí? Así que por ahora lo que tienen que hacer es leer el material de esta clase, que es muy interesante, tiene mucho tipo de preguntas y posibles respuestas. Elijan algunas, hagan el ejercicio, imagínense la imagen hablada positiva que tienen que tener, traigan a colación todo lo que ya vimos de oratoria, de comunicación, de motivación, de personalidad, carácter, todo se evalúa acá, cómo actuamos y por qué actuamos como actuamos. Y después vamos a hacer después de esta clase, la semana que viene, les voy a dar algunos links de algunos videitos para que vean. Pero primero quiero que trabajen con el material de la institución, del manual que ustedes tienen. Bueno, cualquier duda, consulta, una pregunta que crean que no es adecuada la respuesta o que no entienden, lean el material y cualquier consulta durante la semana nos comunicamos.